Sean todos muy bienvenidos. Les saluda Giovanna de Michele desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos internacionales que marcan el rumbo de la historia. Seguramente en los últimos tiempos, es más, en los últimos años, usted, al igual que yo y todos los que me acompañan en esta oportunidad, ha estado bombardeado con información que tiene que ver con eso que llaman cambio climático. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe cómo nos afecta? ¿Sabe qué pudiera hacer la humanidad para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático? Vamos a comenzar viendo un micro que nos ubique un poco en contexto acerca de nuestro tema de hoy, el cambio climático. Veamos. En los últimos años, el mundo ha experimentado una terrible crisis climática. Ningún país, por muy grande o pequeño que sea, escapa de la difícil realidad, como por ejemplo las sequías en Somalia, los incendios en Brasil y Chile, las fuertes inundaciones en Sudáfrica y en Nueva Zelanda, y la ola de frío en los Estados Unidos, solo por mencionar algunos. El reloj sigue corriendo. Estamos en la lucha de nuestras vidas y estamos perdiendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, las temperaturas globales siguen aumentando y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán el caos climático irreversible. Estamos en una autopista hacia el infierno climático y con nuestro pie todavía en el acelerador. El último informe de la Organización de las Naciones Unidas revelado en enero indicó que los gases de efecto invernadero han impactado en el planeta, con desastres naturales de alto grado que también han afectado la capacidad de muchas naciones insulares para cultivar alimentos y viviendas o tener una seguridad y trabajos rurales. A su vez, la ONU notifica que las condiciones como el aumento del mar y la intrusión de agua salada han avanzado en gran cantidad y han afectado el estado de vida de muchas personas, sobre todo en países del continente asiático, como la India, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Japón. La situación es tan grave que el 6 de noviembre del 2022 se llevó a cabo en Egipto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reunió a 120 líderes mundiales buscando una misma meta: ayudar al medio ambiente. La COP número 1 hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática. Cada vez más consumimos petróleo, carbón y gas, e incluso los tiempos que tendríamos para planificar la solución los hemos destinado a la guerra, a la geopolítica del dominio de la humanidad. En este sentido, especialistas climáticos de la ONU alertan que muchas actividades humanas son culpables del desastre climático, como la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, transporte, calefacción, la industria y la edificación, que ocasionan que el derramamiento de los glaciares sean mucho más bruscos. La Tierra se ha calentado y enfriado en muchas oportunidades de manera natural, y los peligros están ahí latentes y más fuertes que nunca, y ya es el momento de juntos buscar una solución. Sin lugar a dudas, una situación preocupante para toda la humanidad. Y sin embargo, aún hoy día hay gobiernos que niegan la existencia de algo llamado cambio climático. ¿Qué es cambio climático? Buscamos para ustedes una definición que nos pareció de una de las más fáciles de asimilar y nos dice: se denomina cambio climático a la situación actual de emergencia causada por el alarmante ritmo en el que se ha ido calentando el planeta en las últimas décadas. Un fenómeno que, según ha comprobado la ciencia, se debe principalmente, ¿sabe a qué? A las actividades humanas. Somos nosotros, los seres humanos, los que estamos acelerando el calentamiento de la Tierra. Somos nosotros los que estamos acelerando la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global. Muchos nombres, todos para un mismo fenómeno. Esta problemática tiene sus orígenes, en honor a la verdad, en la Revolución Industrial. Es decir, ni más ni menos, hace más de 150 años. Es más, para ser un poco más precisos, hace aproximadamente unos 180 años. No es un problema de ahora y, sin embargo, en casi 2 siglos, la humanidad todavía no ha asimilado la gravedad de la situación y la emergencia en la que se van a ver las próximas generaciones en muy corto plazo.
Entre más caliente esté el planeta, pues más cambiará el clima, ¿sí? Y especialmente más frecuentes e intensos serán los fenómenos como los incendios forestales, las inundaciones, los deslaves, el descongelamiento de los glaciares. Al descongelarse los glaciares aumenta el nivel del mar, habrá inundaciones, algunos países, algunas ciudades desaparecerán definitivamente y la humanidad todavía se empeña en mirar a otro lado. El aumento de las sequías, el aumento de la temperatura, afecta también la producción de alimentos. Y no hay que subestimar el hecho de que ya aproximadamente entre 720 y 811 millones de personas alrededor del mundo padecieron hambre durante el año 2020 por falta de alimentos. En unos casos por mala gestión de sus respectivos gobiernos, pero en otro caso por la mala jugada que le han hecho las condiciones climáticas precisamente para el desarrollo de las actividades agrícolas. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con el cambio climático. Este fenómeno también está acelerando la desaparición de los ecosistemas y especies que a su vez están amenazados por la deforestación, la contaminación, la producción insostenible de alimento, entre muchos otros factores. ¿Quiere conocer más? Sobre todo quiere saber qué puede hacer usted, yo, todos los que me acompañan hoy y los que nos ven. Quédese con nosotros. Enseguida les vamos a contar todos los detalles con expertos aquí en el estudio. Y tal como lo señalé en el segmento anterior, en esta oportunidad nos acompañan en el estudio dos especialistas en el tema de cambio climático. Ellos son Meimalín Moreno, ella es biólogo, ecologista, bienvenida, gracias por estar aquí. Y el señor Carlos Méndez, él es especialista precisamente en cambio climático, también es biólogo y también es ecologista. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Decía yo hace unos minutitos atrás que desde hace ya varios años la humanidad toda ha venido recibiendo un bombardeo de información sobre cambio climático, calentamiento global, descongelamiento de los glaciares, inundaciones, sequías, cambios en la temperatura, en fin. Pero no sabemos exactamente cuál es la razón de todo ello. Nos han dicho que buena parte de la razón tiene que ver con nosotros los seres humanos, que de alguna manera somos nosotros los responsables de todas esas alteraciones en el clima. ¿Es eso verdad? ¿Somos los humanos los responsables? A ver. Primero las damas. Bueno, sí, la respuesta es tajantemente sí, somos responsables. A pesar de que hablemos de que hay aumento de temperatura, cambios en los ciclos naturales de precipitaciones y todos estos procesos climáticos que ocurren en el planeta, esos procesos se vienen alterando como consecuencia de las actividades industriales humanas. Por eso es que se dice que el cambio climático comenzó a generarse desde la revolución industrial. Desde la revolución industrial, cuando comienzan a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero por causa de la quema de los combustibles como el carbón, claro, y ahora del petróleo. Pero eso está asociado a un modelo de desarrollo que es el modelo de desarrollo de la sociedad moderna. La industria occidental toda está montada sobre esos patrones, sí, ¿no? Es difícil cambiar eso. Sí. Sí, exactamente. Entonces esa actividad humana no es toda la actividad humana, claro, sino que tiene que ver con, como acaba de decir Meimalín, con un modelo de desarrollo, un modelo que de una forma de relacionarse con la naturaleza, de extraer la energía que existe en la naturaleza, transformarla y entonces generar unos contaminantes, que en este caso que hablamos de cambio climático, serían los gases de efecto invernadero. Si bien es cierto que es la actividad humana la que está generando estos cambios en el clima, pues se me ocurre que no es menos cierto que quien puede tomar cartas en el asunto son los gobiernos, porque son los gobiernos los que le pudieran poner límites de pronto a la producción industrial de sus respectivos países, pero ¿quién va a querer hacer algo así? Sin embargo, es responsabilidad. Hay una responsabilidad de los países y hay unos Cuando dice de los países, ¿de los gobiernos? Sí, okay, de los gobiernos, porque además los gobiernos conforman
la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y allí se asumen compromisos para mitigar el cambio climático y también favorecer medidas de adaptación al cambio climático. Entonces sí hay un compromiso de parte de los países para enfrentar el cambio climático. A veces, bueno, esto es un proceso de muchos años de negociaciones entre los países, y hay algunos países que han asumido más compromisos que otros y que han aceptado sus responsabilidades, pero los principales causantes, es decir, los países más desarrollados, muestran un poco más de resistencia a asumir esas responsabilidades. Inclusive se ha mencionado a ciertos y determinados países como los que mayor incidencia tienen en el tema del cambio climático. Sí. Se ha hablado de China, se ha hablado de Estados Unidos, se ha hablado de Rusia. ¿Se puede determinar eso así con ese nivel de exactitud? Sí, de hecho la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático establece un principio que es muy bueno tocarlo cuando hablamos de la responsabilidad, porque es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Okay. Es decir, todos tenemos responsabilidad en el hecho de haber causado el cambio climático, pero hay una diferenciación, es decir, algunos que han aportado más a esa contaminación atmosférica que otros. En los últimos tiempos hemos visto también una forma de protesta muy particular, que a mí particularmente, valga la redundancia, me parece que es absolutamente sin sentido. Ustedes me dirán si eso tiene alguna lógica. Y es estos activistas ambientalistas que van, por ejemplo, a museos o a plazas donde hay extraordinarias obras públicas y las llenan con pintura o las rocían con cualquier otro tipo de producto. ¿Tiene eso algún sentido lógico? Bueno, es una forma de expresar ese sentido de urgencia que tiene el problema, ¿no? Pero un museo ¿tiene alguna incidencia en el cambio climático? No, creo que no es la forma más adecuada. Es decir, cuando hablamos ahorita de la responsabilidad que tienen los gobiernos, también debemos recordar que la responsabilidad va inclusive desde los individuos hasta las organizaciones sociales. Entonces, una mejor forma de canalizar ese sentido de urgencia no es contra una obra de arte, sino más bien generando una organización que pueda presionar de alguna manera al gobierno a tomar las decisiones adecuadas. Y a nivel internacional, ¿cuál sería esa organización? Porque hay muchas organizaciones no gubernamentales que se dedican a hacer eso, pero quienes manejamos el tema de las relaciones internacionales sabemos que las organizaciones no gubernamentales no tienen capacidad para generarle obligaciones jurídicas a los estados. ¿Hay alguna instancia a nivel internacional que sí tenga esa capacidad? Fuera del sistema, digamos, el sistema de gobernanza público global no la hay, sino que debe ser un proceso que permita a los ciudadanos, entre otras cosas, desde el punto de vista individual, por ejemplo, elegir, saber a quién eligen, a quién colocan en la cabeza de gobierno, a quién colocan en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en las alcaldías, de tal manera que eso que ellos están colocando ahí, ese liderazgo, asuma una responsabilidad sobre la solución del problema. Sí. Tenemos que hacer una pausa, perdón, Meimar, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso yo quisiera que profundicemos un poco en este tema, porque hay muchos tratados, hay muchos intentos que se han hecho, hay muchos pronunciamientos, declaraciones, resoluciones a nivel, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas, pero no hay la capacidad de obligar a los estados a cumplir esos compromisos adquiridos. La interrogante es, ¿qué hacer entonces? No me lo respondan ahorita, vamos a una pausa. Okay. Y enseguida volvemos desde aquí. Seguimos desde aquí, hoy conversando acerca del cambio climático. Para ello nos acompañan dos expertos en el estudio. Meimalín Moreno, ella es biólogo, ecologista. Te dije Meimar antes, ¿verdad? No, es Meimalín Moreno. Y nos acompaña también Carlos Méndez. Él es también especialista en el tema de cambio climático, igualmente biólogo y ecologista. Hacía yo una pregunta, y es que hay una gran cantidad de compromisos internacionales, acuerdos, tratados, convenios, resoluciones emanadas de instancias como el Sistema de Naciones Unidas, pero no existe la verdadera voluntad de los gobiernos para cumplir todos esos compromisos que los gobiernos libremente, además, han asumido. ¿Qué hacer entonces? Fíjate, hay varias maneras de enfrentar el cambio climático, así como muchos otros aspectos de las crisis globales, ambientales.
hay una manera que es enfrentarlo desde las políticas públicas que pueden ser compromisos internacionales, compromisos nacionales, políticas nacionales que van a permear hacia las poblaciones, hacia la sociedad, pero también pueden surgir respuestas desde las organizaciones sociales que se van a ir agregando y van a ir teniendo también efecto global. Y eso también está demostrado que puede funcionar y ha funcionado, sobre todo para... si no funciona de arriba hacia abajo, que empiece a funcionar de abajo hacia arriba. Tiene que funcionar en ambas direcciones. Claro. En realidad tiene que funcionar en ambas direcciones. Entonces, mientras los políticos y los países se ponen de acuerdo desde la escena política formal, las comunidades, desde las más pequeñas, desde unos vecinos en un edificio hasta comunidades más organizadas, un poco más grandes, comunidades incluso que trascienden a los límites geográficos, ¿sí? Comunidades ya por gremios, por intereses sociales particulares, se pueden organizar y pueden tomar medidas que resuelvan aspectos que les afectan directamente del cambio climático. Dame un ejemplo práctico. Y también, para terminar, y también hacer presión para que los políticos hagan su. El ejemplo más sencillo es el de las comunidades agrícolas, puesto que para producir alimentos se necesita conocer y estar funcionando directamente con el clima de esa región, y ya el clima está cambiando y ya tienen que tomar medidas para adaptarse a los cambios que están ocurriendo, a las disminuciones en las cantidades de disponibilidad de agua que hay. Por ejemplo, los que siembran arroz en Guárico, ¿qué pudieran hacer ellos a nivel de su comunidad? Y de hecho tenemos entendido que están haciendo ya, tomando medidas para adaptarse a enfrentar las enfermedades. ¿Tú conoces un poco mejor algunos ejemplos prácticos? Sí, por ejemplo, medidas de adaptación, que llamamos medidas de adaptación, es cómo disminuir el impacto que se prevé que van a tener. Entonces, una cosa que están haciendo las comunidades es buscando variedades que sean resistentes a temperatura y a sequía. Esas son unas medidas muy prácticas que se están implementando. Esas medidas no necesariamente vienen desde el gobierno nacional. Claro. Entonces, como decía Maymalín, debe existir un diálogo entre los diferentes niveles de gobernanza. Nosotros llamamos los diferentes niveles de gobernanza, el nacional, el internacional, el global, el local. El regional, el local. Y inclusive las propias decisiones individuales. Claro, claro. En una comunidad como un edificio, ¿qué podemos hacer? Bueno, una urbanización, qué sé yo, un municipio, ¿qué pudiéramos hacer? Lo más urgente, desde mi opinión muy particular, es tomar medidas para racionalizar, por ejemplo, el uso del agua potable, porque vamos hacia pero más racionalizada de lo que la tenemos, que a veces la vemos solamente 24 horas en una semana. Pero esa es una realidad que tenemos y que se va a agudizar. Independientemente de que tengamos unas buenas políticas de distribución del agua, eventualmente, mientras aumenta la población y el agua es una cantidad finita en el planeta, eventualmente vamos a tener menos disponibilidad y tenemos que prepararnos. Porque quienes hemos tenido la oportunidad de salir de Venezuela y estar en otros países, vemos que en otros países no pasa lo mismo y el cambio climático y la crisis es igualita para todo el planeta. O sea, el problema del agua es un problema universal. ¿Por qué nosotros tenemos problemas? Porque a nosotros nos afectan los fenómenos como el niño, la niña, la lluvia, la sequía, y en otros países no. En otros países hay agua las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque ellos tienen recursos para subsidiar esa escasez que pueden tener en su lugar y la llevan de otros lugares. Entonces ellos están utilizando recursos económicos y energéticos para tener mayor comodidad, pero no están resolviendo el problema de base. En ese sentido, yo considero que nosotros estamos más adelantados porque nosotros no estamos alargando el problema, nos estamos adaptando y estamos buscando soluciones porque no tenemos recursos para aumentar, para mantener la comodidad. ¿El racionamiento de agua es una solución? Es algo a lo que nosotros nos sería mucho más favorable para nosotros como sociedad aprender a vivir con eso, y eso nos daría ventajas en el futuro. Eso nos está dando una ventaja a nosotros hacia el futuro, a pesar de que sea muy duro para entenderlo así. Sí hay hay desafíos para mejorar la distribución de los recursos del agua aquí en el país y en países como el nuestro, sí,
Pero esta situación en la que nosotros estamos es simplemente una imagen de lo que puede ocurrir en el futuro en muchos otros países. Pero lo que pudiera ocurrir en el futuro en unas cuantas generaciones adelante, ¿no? Pero no necesariamente muchas. Ya está ocurriendo, de hecho, ya está ocurriendo. Por ejemplo, podemos ver a Sudáfrica, los problemas de agua que ha tenido últimamente Sudáfrica, muchos de ellos son atribuibles al cambio climático. Escasez de agua porque falta la lluvia. Entonces la lluvia representa uno de los mayores impactos que el cambio climático nos va a producir, porque repercute transversalmente en todo el modo de vida que tenemos actualmente. Creo que fue para el año 2017 o 2018 que en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, tuvieron que prohibir los autolavados y las piscinas. Y desde entonces todas las piscinas están cerradas. Y está prohibido llenarlas porque no hay nada de agua. 1.000.000 de gracias por estar aquí, un tema complejo, sin lugar a dudas. Mis conclusiones sobre este tema. La primera gran conclusión es que el cambio climático es una realidad, no es ficción. No es manipulación, es una realidad. Es un fenómeno que afecta a todo el planeta, a toda la humanidad. El clima no tiene nacionalidad, el clima no entiende de fronteras. Las lluvias no cesan cuando salen de un país y entran en otro. Los ríos no se detienen cuando salen de un país y entran en otro. El mar, los océanos no cambian, no se detienen cuando tocan las costas de un país o tocan las costas de otro. Sin embargo, hay muchos estados en este mundo cada vez más pequeño que le han dado prioridad a su crecimiento económico y no precisamente con una visión a largo plazo. Esa visión a largo plazo es la que puede garantizar la supervivencia humana e inclusive puede garantizar también la actividad económica de los países. Será hasta una próxima entrega desde aquí.